Muy buenas tardes, mi nombre es John Freddy Castro Álvarez, soy economista, especialista en economía del sector público y magíster en gestión de las organizaciones. Me desempeño como docente de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Corporación Universitaria UB Colombia. Hoy vengo con ustedes a compartirles una investigación que hemos comenzado, iniciamos desde el año 2019, que se llama el COVID-19 y los efectos macroeconómicos en la economía mundial. Es así, creamos gracias a la Universidad de Guanajuato, a Reuters, por habernos invitado a este sexto coloquio de desarrollo económico y sustentabilidad, innovación y tecnología. Lo primero que tenemos que decir entonces es que esta investigación del COVID-19 la podemos clasificar dentro del grupo de investigaciones como una investigación de carácter exploratorio. Debemos tener en cuenta que las investigaciones de carácter exploratorio son aquellas que se centran en analizar esos objetos de estudio o fenómenos o problemas que afectan a la humanidad que aparecen por primera vez, o este tipo de investigaciones donde no hay nada escrito y son fenómenos que apenas comienzan a evaluar o a analizar los investigadores. Históricamente, estas enfermedades son catalogadas como pandemias, no han sido ajenas en el contexto internacional y muchas de ellas, si no se hubiera actuado pues con rapidez, podríamos haber dicho que el comienzo de esas pandemias hubieran acabado con la humanidad. Pero gracias a las investigaciones científicas, con las pandemias anteriores, el ser humano tuvo la capacidad de poderlas enfrentar y encontrar la solución. La mayoría de estas pandemias aparecen fundamentalmente por causas del hombre. Se dicen que la mayoría de ellas se dan fundamentalmente porque hay una mala manipulación de algunos elementos en laboratorios físicos o químicos, o cuando los científicos están tratando de descubrir algún hecho económico o auscultar sobre un objeto de estudio, se les escapan ciertos elementos de los laboratorios químicos que no pueden controlar, y ahí es donde aparecen ese tipo de pandemias. Y lo otro es que muchas veces son causados por el mismo hombre, por la manipulación de algunas sustancias en las cuales no pueden controlar y aparecen este tipo de enfermedades. Vamos a hablar de la base teórica de esta investigación. Como toda investigación, nuestra base teórica se fundamenta utilizando aquellas fuentes de información secundarias, especialmente de carácter oficial. Nosotros nos centramos mucho para esta investigación en los informes emitidos por la Organización Internacional del Trabajo y por la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, fundamentalmente nos centramos en lo que es el DANE, el Departamento de Administración Nacional de Estadística, y la información que nos ha dado el Banco de la República. Es así que para este marco teórico tuvimos en cuenta una autora que es Franco, 2020, en su artículo publicado en la revista Praxis Educativa. Ella define la pandemia, es decir, define este tipo de problemas o pandemia como una crisis, una pandemia, un enemigo invisible, confinamiento, aislamiento, cuidado, autocuidado. Entonces, las palabras que ella utiliza son las palabras que nosotros tuvimos en cuenta al momento de mirar qué es lo que estaba pasando en la pandemia. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, que dicen que comenzó en una ciudad en China llamada Wuhan, que se escapó de un laboratorio científico, entonces a todo el mundo le dio miedo, el coronavirus, le dio miedo, pánico, temor, y eso produjo un conjunto de aislamientos, y por eso se llama virus o COVID-19 o SARS, que se les llama. Siguiendo el recorrido bibliográfico y documental, encontramos a Prieto y Robin, 2020, ellos definen el COVID-19 como el SARS-CoV-2, denominado, provienen las siglas del síndrome respiratorio agudo clave o coronavirus 2. Es un virus de la familia de los coronavirus que está causando entonces la enfermedad del COVID-19, aunque la Organización Mundial de la Salud prefiere llamarlo como una emergencia de carácter público o sanitario. De igual forma, en estos mismos estudios encontramos algunos relacionados con enfermedades anteriores o pandemias, como les había dicho al principio de esta ponencia, que anteriormente el hombre se había enfrentado a un tipo de fenómenos iguales a estos, como por ejemplo la peste antonina, que se presentó en el año 165 y 180 en el Imperio Romano y cobró la vida de más de 5 millones de personas. La peste negra, que se presenta entre los años 1347 y 1352, que dejó un total de 200 víctimas mortales. La viruela, que se presenta en el año 1520, con 56 millones de víctimas mortales, y la gripe española, que se presenta en los periodos 1918 y 1919, y unas víctimas entre 40 y 50 millones de muertes
produjo esta pandemia. Y la plaga Justiniano en el año 541 y 542, que fue aproximadamente entre 30 y 50 millones de víctimas mortales. Y la última pandemia a la que nos hemos enfrentado es al VIH-Sida, que aparece en el año 81 y ha contado con una causa de muerte de 25 a 30 millones de personas, según Prieto. Como se puede observar, el ser humano ya había enfrentado algunas de estas pestes ruinosas y traumáticas, y sin embargo, al profundizar sobre este tipo de temas, se puede afirmar que desde el punto de vista investigativo, ningún virus es igual al otro, ninguna pandemia es igual a otra, y por eso lo pudimos catalogar en el tipo de investigaciones exploratorias, porque son fenómenos que se presentan de una nueva forma, una nueva mutación, que hacen que el hombre mismo le tenga miedo, temor, y por eso el confinamiento. La metodología utilizada fue una metodología de tipo bibliográfico y documental, es decir, nos basamos en los informes y técnicas utilizadas por el Banco Mundial, por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. El objetivo general que se persiguió con esta investigación fue hacer un análisis macroeconómico sobre los efectos causados en los diferentes sectores económicos. Entonces, se llegó a los siguientes hallazgos. En un resultado inicial, las actividades más perjudicadas fueron el turismo, la salud, digámosle, el hospedaje, hoteles, las universidades, colegios, centros educativos, los centros de servicios, actividades comerciales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un cuadro que nos dice lo siguiente. Las actividades más perjudicadas a nivel mundial están las artes, el entretenimiento, la recreación y otras actividades. Tuvieron una categoría, clasificándola entre medio y alto, una categoría medio alta, con una participación de un 5.4%. Estas actividades tienen una participación en la economía mundial en un 5.4%. Lo mismo el transporte y el almacenamiento de información y comunicaciones también tuvieron, una consecuencia alta, y ellos tienen una participación del 6.1% en la generación de empleo a nivel mundial. El alojamiento y servicios de comidas tuvo una participación demasiado alta o fue afectada gravemente, y tuvo una participación del 4.3% en la generación de empleo a nivel mundial. Estas actividades, como la actividad inmobiliaria, actividades administrativas y comerciales, tuvieron un impacto alto y tienen una participación en la generación de empleo mundial en un 4.7%. La industria manufacturera también fue una de las más afectadas. Tiene una alta vulnerabilidad ante el impacto de estas pandemias, y a nivel mundial tiene un aporte en la generación de empleo a nivel mundial de un 13.9%. Lo mismo el comercio al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas también tiene un impacto demasiado alto, este tipo de problemas, con un impacto en la generación de empleo del 14.5%. Es así entonces que podríamos llegar a unas cifras más concretas que nos permiten mostrar el impacto de esta pandemia en estos sectores o actividades económicas a nivel mundial. En términos del servicio de alojamiento y servicio de comida y comercio al por menor, estos sectores emplean a más o menos 1.250 millones de trabajadores en todo el mundo, lo que representa casi el 38% de la fuerza laboral mundial. Y esta actividad enfrentó una drástica disminución en horas de trabajo, empleos, y se permitieron entonces para poder enfrentar recortes salariales y algunos despidos. Muchas empresas pertenecientes a estas actividades se quebraron o tuvieron que cerrar sus puestos. La segunda efecto es la industria manufacturera. Esta industria manufacturera a nivel mundial emplea entre 463 millones de trabajadores a 465 millones de trabajadores, y fueron sumamente perjudicados porque la mayor parte de los trabajadores de estas industrias fueron llevados a sus casas a trabajar desde sus casas en confinamiento. El tercer actividad más perjudicada fue el sector transporte, almacenamiento y la información y comunicaciones, que representan una generación de empleo de más de 204 millones de empleos en todo el mundo. Incluso los pilotos de avión y los miembros de tripulación, conductores y trabajadores de servicios postales y otros fueron también muy perjudicados con este tipo de fenómenos económicos. Y la quinta es que alrededor de 436 millones de empresas de los sectores más afectados en la economía mundial experimentaron un riesgo muy elevado, y por eso el 30% de esas 436 millones de empresas a nivel mundial quebraron. Otros tuvieron que cerrar sus cuentas y otras tuvieron que cerrar de forma definitiva temporal, otras se encuentran en procesos de liquidación. Otro efecto es que más o menos entre 232 millones y 335
millones de empleados del sector comercio, al por mayor y al menor, fueron los más afectados a nivel de la economía mundial. Y esto representa un 45% del empleo en estas actividades comerciales en la economía mundial. Por último, se puede decir que aproximadamente 47 millones de empleados, de los cuales el 54% de todos estos empleadores, o sea, los empresarios, 47 millones por ciento de ellos, 47 millones de estos empleadores tuvieron que cerrar sus puertas o estar trabajando a media marcha. Se puede decir entonces que otro conjunto de empleadores, entre el total de 436 millones de empresas en el mundo, operaron bajo la media marcha o dejaron de operar en toda la economía mundial. Entonces, uno podría decir en última instancia que los efectos del COVID-19 sobre la economía mundial fueron catastróficos. Primero por el encierro de la gente, el confinamiento, la gente perdió el empleo, disminuyeron los ingresos y esto afectó el consumo de las familias y de las familias. Esta disminución del consumo llevó en última instancia a que las empresas tuvieran que reducir la contratación laboral o llamar a sus empleados a negociación en la forma del trabajo, los mandaron a vacaciones para poder evitar el confinamiento, lo que hizo que la economía trabajara a media mar. Por eso el nivel de crecimiento económico de la economía mundial disminuyó entre 1 y 2 puntos porcentuales. A nivel general, también el desempleo aumentó drásticamente. En las economías latinoamericanas el desempleo pudo haber llegado entre un 19% y un 21.5% en la economía mundial, especialmente en las economías de América Latina. De ahí entonces que otros efectos macroeconómicos es la pérdida del dinamismo, por ejemplo, en el sector transporte. Por eso vimos nosotros que hubo una menor demanda en la demanda de combustibles, porque la economía se paralizó, se ralentizó y suspendieron muchas actividades económicas que se surtían de este tipo de combustibles. Es ahí entonces que para poder reactivar la economía a nivel mundial es el Estado en última instancia quien tiene que sentar las bases para la reactivación económica. Por ello, en países de América Latina se le permitió a muchas empresas pagar parte de la nómina con unos recursos que el Estado pudo enviarles a estas empresas. Sin embargo, no es lo suficiente. Hoy día las empresas, las economías a nivel mundial están utilizando un tipo de políticas económicas expansivas que permitan la recuperación de la economía. Sin embargo, la reactivación de la economía va a ser muy lenta, especialmente porque todavía no hemos acabado con el virus. Simplemente algunos laboratorios químicos a nivel nacional y a nivel internacional han sacado un tipo de vacunas que permiten en un momento determinado combatir el virus, pero no acabarlo. Por eso es que en muchos países a nivel mundial todavía seguimos con el tapabocas o con efectos de confinamiento o restricciones para ir a algunas actividades donde hay gran cantidad de público, gran cantidad de personas. En estos momentos, por ejemplo, en las universidades, colegios y escuelas, los estudiantes en muchos de ellos no están yendo a las aulas de clases y por eso se virtualizó la educación y también muchas veces también las empresas tomaron como alternativa mandar a sus empleados a trabajo en casa. Ese trabajo en casa entonces también ha tenido ciertas, digamos, complicaciones psicológicas y sociales porque ha afectado la vida en familia, la convivencia familiar y los espacios que antes eran habitaciones para descansar o digamos los comedores o las salas de las casas se han convertido en espacios laborales. Es así que los invito entonces a profundizar más sobre este tema, a hacer un debate para mirar los alcances macroeconómicos, no solamente en el empleo, sino también en el ingreso y el consumo de las familias. Muchas gracias, espero que este tema sea de profundo análisis y que les haya gustado esta ponencia. Nos vemos en otra ocasión.